a dar comienzo. Eh, Os quiero dar las buenas tardes y la bienvenida. Gracias por venir a esta sesión informativa sobre el Programa Superior en Liderazgo y Creación de Equipos Felices. Me presento, yo soy Eva Gil, coordinadora de formación en la Escuela de Negocios de Cámara de Comercio de Madrid, y me acompaña Gemma Acedo, que es una de las profesoras de este programa, que además forma parte del equipo que, bueno, estuvo para crear este plan formativo, pues la verdad tan apasionante, creo que es la palabra. Buenas Entonces, bueno, tardes. creo que voy a comenzar diciendo que mm, veis la presentación, ¿verdad? Importante. Creo que cualquier cosa que queráis, porque al final lo que he puesto en el chat, vamos a empezar, no va a ser muy largo, porque lo que queremos es un poco transmitir la idea y las cosas más clave, y lo importante es que al final transmitáis todas las dudas que tengáis, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a guiarnos un poquito por esta presentación, que también si la queréis después me la podéis pedir y no tengo encantada de enviárosla. Entonces, bueno, comenzamos. Aquí estoy. Este es un poco el índice que vamos a llevar en esta presentación. Vamos a dar una bienvenida, ¿no? El por qué hablar de liderazgo y felicidad en equipos hoy. Luego hablaremos de la metodología y el formato de esta formación. Después de la bonificación Fundae por empresa, el claustro docente, objetivos, presentación del programa y ya preguntas. Parece mucho, pero esto en un momento lo tenemos. Y bueno, me parecía muy interesante comenzar con esta gráfica de Leadership Circles, que se llama, que hizo el investigador Anderson. Y al final lo que valoraban un poco, bueno, cogieron a pues casi 500 directivos de todo el mundo, de diferentes organizaciones, y al final hicieron varias preguntas pues relacionadas con el BPI, que es, al final es el desempeño relacionado pues con la efectividad del liderazgo. Y creo que los resultados fueron contundentes, ¿no? Al final el 40% de los resultados en la empresa están vinculados a la efectividad del liderazgo. Entonces, bueno, al final creo que el mensaje que queremos transmitir nosotros, tanto los profesores y profesoras como los coordinadores, que bueno, pues que somos amantes de, de la formación, es que hay que invertir en el motor que más influye en los resultados de las empresas. Em, la cruda realidad, esto yo cuando hablo con vosotros, ¿no? Con estas personas interesadas en hacer este tipo de formaciones, se sienten muy identificados, cada uno con unas cosas u otras, con estos dolores que tienen los equipos, o sea, personas que tienen equipos a su cargo, ¿qué les ocurre, ¿no? Hay sobrecarga y agotamiento emocional. Al final hay un agobio de tener que resolverlo todo y tener todas las herramientas suficientes. Hay una falta de motivación del equipo, enfrentarse al desánimo, a la falta de compromiso, a la poca productividad, a los conflictos internos, a la falta de confianza o de credibilidad. Entonces, bueno, esto es una realidad que ya que el trabajo es un lugar donde estamos pues la mayor parte de nuestro tiempo y que además lo suyo es estar comprometidos y querer que todo vaya mejor, hay que afrontar. También eso es un poco más de cara al equipo, porque lo hablaba antes con Gemma, no lo he puesto aquí, pero también a modo individual. El liderazgo es algo que también hay que autoliderarse, es muy importante. No es solo al equipo, sino a uno mismo para luego ya ir hacia afuera. Y ya si vamos a lo grande, es en la organización, que también evidentemente influye de una manera directa. Como comentábamos al principio, bueno, pues estos efectos negativos, alta rotación, pérdida de talento, clima laboral tóxico, caída en la productividad y en la creatividad, el incremento de costos, la desconexión de la cultura, del propósito, al final son cosas que son mucho más graves de lo que pensamos y bueno, yo creo que menos mal que esto ya llevamos unos años en los que detectamos mucho interés por parte de las organizaciones, por parte de las empresas, de las personas que particularmente trabajan, ya sea llevando equipos o no. O sea, le dan mucha importancia a formarse en esas soft skills que se llaman ahora, ¿no? En las habilidades eh, para mejorar, sin duda, en el día a día. Entonces, bueno, lo que buscamos al final es un liderazgo con propósito. Queremos equipos comprometidos y felices y una visión de futuro. Para terminar, yo diré un poco sobre la metodología y el formato. Esta formación es 100% online. Es verdad que tiene esa parte, tiene dos vertientes. La flexibilidad, ¿no?
pues disponer de tu campus donde tienes el contenido interactivo, los contenidos que puedes descargar en PDF, las actividades prácticas, las evaluaciones. Entonces eso te da el que contamos con un alumnado que normalmente 90% más es trabajador y con conciliación, con lo cual entendemos que cada uno tiene sus picos de trabajo, sus momentos y que, bueno, hacen un poquito a su manera la formación en cuanto a conectarse cuando pueden y como pueden. Por otra parte, que para mí es el valor añadido de esta formación, es que no solo es online, sino que tienen acompañando entre otras personas a Gema Cedo, tienen un claustro de docente que son profesionales que llevan muchísimos años en el sector, que están actualizados y que, bueno, que están encantados de apoyaros, de resolver dudas y luego dan esas clases virtuales en directo. Ellos dan, pues es una programación que es más o menos es una clase semanal de 1 horita, donde, bueno, se tratan los temas más interesantes. Hay un foro también donde siempre están abiertos a sugerencias y, bueno, es muy enriquecedor como networking para conocer a los compañeros, que además es un programa donde hay gente de diferentes departamentos, diferentes sectores, al final todos con un fin común, pero con circunstancias muy diferentes. Y bueno, por último, la bonificación con Fundae. La formación se puede hacer de dos maneras, o a modo particular, bueno, tú te quieres pagar la formación y ahí yo creo que si queréis información, la forma de pago, etcétera, a modo particular es muy sencillo. Y luego está por empresa, es bonificable por Fundae hasta el 100%. Entonces, bueno, si al final tenéis alguna duda sobre esto, os puedo detallar y si no, de todas formas, tenemos un departamento del servicio de bonificaciones que os podría ayudar, gestionar incluso esta bonificación por Fundae. Y para dar paso a Gema, diré que, bueno, este es el claustro de profesores de los 5 módulos que hay en el programa. Em, bueno, les conoceríais, pero al final veréis un poco, no voy a detenerme en cada uno de ellos, pero que son personas que, bueno, que aparte de estar formadas, pues se han dedicado a lo que imparten y se dedican a ello. Y bueno, que al final lo más importante yo creo además es que son vocacionales, que están dispuestos a ayudar y que quieren que todo mejore en las organizaciones y en las personas, porque esto es algo, además es una formación que no es solo profesional, sino personal. Creo que te hace un clic en ambos sentidos. Y ya con esto, Gema Cedo, que como decía al principio, es una de las profesoras, ella da el módulo de gestión del tiempo, uno de los temas tan importantes que nos vendría bien a absolutamente todo el mundo, también fue creadora dentro del equipo de este programa. Entonces os puede transmitir perfectamente la esencia para que, bueno, para que sepáis un poco, ¿no? qué es lo que se imparte. Entonces, bueno, dejo aquí esta diapositiva con los objetivos. Gema, te dejo con ello y ya Muy me bien, cuentas. ¿Vale? Gracias. gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradeceros bueno, vuestro interés por esta formación. Además, una formación que cada vez bueno, pues que decidimos poner en marcha una edición nueva, suscita mucho interés. Yo creo que también eso es bueno, pues un reconocimiento al trabajo que nosotros hemos hecho y que hacemos constantemente. ¿Cuál es el objetivo del programa? Estamos hablando de liderazgo, pero además lo estamos uniendo con el concepto de felicidad. Yo creo que es importante también que tengamos claro que cuando nosotros estamos desarrollando el liderazgo, estamos posicionando bueno, pues nuestras habilidades para poder gestionar personas, pero también para ayudar que cada uno busque su posición, que era lo que decía también Eva. Entonces, a través del programa, nuestro objetivo es que desarrolléis habilidades personales que podéis, bueno, en definitiva son habilidades que podéis focalizar en cualquier entorno en el que os desarrolléis, pero que principalmente nosotros lo vamos a contextualizar en un entorno laboral. Entonces, los objetivos del programa para nosotros, ¿cuáles son? Principalmente impulsar el desarrollo humano y profesional, porque yo creo que cuando crecemos profesionalmente de forma paralela también crecemos a nivel interno y a nivel como persona. Cuando hablamos de equipos de trabajo, realmente trabajamos con personas, ¿vale? Donde estamos creciendo y nos estamos desarrollando. ¿Qué hace un líder? Pues un líder acompaña, es visionario, tiene que fomentar la motivación. Tiene que ayudar también a los integrantes de su equipo a buscar estrategias para poderse posicionar, ¿vale? Si nosotros conseguimos eso, vamos a conseguir que su nivel de motivación, su nivel de responsabilidad, su nivel de compromiso no decaiga, que en definitiva es lo que necesitamos. Equipos motivados
equipos con nivel de compromiso, equipos con responsabilidad, pero también con herramientas propias para que ellos se sepan gestionar. Entonces, un poco los objetivos van orientados en ese sentido, ¿no? Promover esa cultura empresarial positiva. Ahora hablamos de felicidad porque más allá de trabajadores somos personas, ¿no? Y cuando hablamos de esa motivación, también hay que trabajar el concepto de automotivación, ¿no? De crecimiento personal y de satisfacción e identificación con lo que estamos haciendo. Después también creo que es importante el desarrollar la creatividad y nosotros también como líderes bueno, responsables de nuestros equipos tenemos que dejarles también esa parte de desarrollo y de crecimiento personal, bueno, pues para poder transformar su creatividad en hechos, en realidades, ¿no? Y además porque la creatividad nos ayuda a estar en permanente necesidad de avance, de aprendizaje y de crecimiento. Y eso es lo que intentamos con este programa y cada uno de mis compañeros, con el área en el que trabajan, que además son expertos, van a ir desarrollando, bueno, esa parte de habilidad o de herramienta que necesitamos. ¿Qué queremos trabajar? Queremos trabajar la motivación. ¿Por qué? Porque tenemos que proyectar el concepto de motivación, pero tenemos que enseñar a nuestro equipo también a aprenderse a motivar, ¿no? Y a reconocer la necesidad de motivación dentro del trabajo, del día a día. Tener en cuenta que la mayor parte de nuestra vida nos pasamos trabajando. Entonces tenemos que buscar un entorno que realmente nos haga sentirnos satisfechos, comprometidos y con el que nos identifiquemos. Entonces en esa parte de motivación vais a aprender el concepto de motivación y vais a aprender también que la motivación no es siempre elementos que vienen de fuera. También son elementos que nosotros vamos construyendo y que nos ayudan a estar automotivados. El concepto de la felicidad. El concepto de la felicidad nos ayuda y vais a ver cómo os va a ayudar a reconocer los logros. Un líder tiene que poner en valor los logros y tiene que ayudar a identificar las rutas de mejora de sus integrantes. Y eso es lo que nosotros pretendemos a través de este programa, que vosotros seáis capaces de eso. A través del coaching. ¿El coaching qué nos ayuda? El coaching nos ayuda a desarrollar estrategias y herramientas para poder acompañar a mi equipo, ¿vale? Para desarrollar esa capacidad de identificación de necesidades y de manejo personal. Yo creo que cuando nosotros somos capaces de manejar internamente nuestras necesidades, somos capaces de posicionar nuestros logros, es mucho más fácil el poder proyectar y el poder también de alguna forma enseñar y ayudar a nuestro equipo. El liderazgo, importante, porque el liderazgo dentro de un equipo no es el liderazgo jerárquico, el liderazgo formal. Hay una parte de liderazgo informal. Yo siempre, bueno, y además comentamos con nuestros compañeros o con mis compañeros, que el objetivo no es simplemente aprender a desarrollar el liderazgo formal, porque ese ya nos lo dan. Lo importante y lo que queremos con esta formación es que aprendáis también a desarrollar ese liderazgo informal. El concepto de liderazgo informal es un título que nos otorgan los demás. Si yo desarrollo herramientas y aprendo a posicionar esas herramientas dentro de mi equipo, conseguiré ese título que lo otorgan los integrantes de mi equipo y que me dan una posición de relevancia y una posición en la que, bueno, pues les ayudo, ¿vale? A conseguir los objetivos y sobre todo una posición de privilegio, ¿vale? También es importante y por eso queremos meter el concepto de innovación y creatividad, porque yo creo que en el cambio está el aprendizaje y está el avance, ¿vale? Y luego, bueno, también algo que para mí es muy importante y además que va a ser la que os acompañe, que es la parte de gestionar nuestro tiempo. Un líder tiene muchas tareas, tiene muchas funciones. Os vamos a enseñar a aprender a delegar, que en definitiva es aprender a tomar decisiones, pero también os pretendemos enseñar a gestionar el tiempo. El tiempo no se puede ni estirar ni se puede encoger. El tiempo son unos límites donde tenemos que aprender a conseguir la mayor productividad posible y el mayor rendimiento. Y para nosotros es muy importante una buena planificación, donde no solamente hagamos una enumeración en una agenda, sino donde aprendamos a programar, aprendamos a priorizar y sobre todo porque nos va a ayudar a gestionar nuestro equipo y a gestionar todas las tareas y todas las necesidades. Y por último, yo creo que otro de nuestros objetivos importantes
como líderes es aprender a trabajar el concepto de trabajo en equipo y el concepto de pensamiento en equipo, ¿vale? Entonces yo creo que a través de todos estos módulos y este itinerario formativo vamos a conseguir desarrollar esas herramientas que nos ayuden a posicionarnos como un líder formal y como un líder informal dentro de un equipo de trabajo. Y además bajo un entorno motivador, con compromiso y con ganas de hacer, es decir, con personas proactivas. Nosotros dentro de un equipo podemos tener integrantes reactivos o proactivos. Nuestro objetivo es que a través de este aprendizaje consigamos tener personal que esté identificado con lo que hacemos y que en todo momento sea proactivo con aquello que nosotros bueno, estamos trabajando y sobre aquello con lo que estamos, bueno, pues de alguna forma reconociendo, ¿no? Y bueno, eso es un poco en líneas generales el programa. No queremos un liderazgo sin más, queremos ser un líder que, bueno, pues sea un título otorgado por los demás y reconocido, y sobre todo que donde haya una reconocimiento de esa propuesta de valor que nosotros damos a las organizaciones, porque creo que es lo que se necesita actualmente. Y en líneas generales es un poco el programa, ¿vale? Partiendo de la motivación, del coaching, liderazgo, innovación, habilidades y terminando con esa herramienta un poco transversal que es la de gestión del tiempo. ¿Me pasas? Muchis- Yo Muchísimas creo que aquí gracias. Yo creo terminamos. que aquí ya... Ay, no, quedaba esta última, perdóname. Quedaba esto Nada, último. simplemente potenciar, yo creo que todos llevamos un líder dentro y lo que pretendemos nuestro objetivo principal es que aprendáis a identificarlo y a desarrollarlo y a dar visibilidad, ¿vale? Sobre todo en un entorno laboral que yo creo que es necesario y cada vez más la presencia de buenos líderes. Pues muchas gracias, Gemma. Eva, Eh, Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a vosotros también por haber estado aquí escuchando. Ahora es el momento en el que, con total confianza y cero timidez, podéis aprovechar y preguntar pues todo lo que se os venga a la cabeza sobre este programa. Estaremos encantados. Si queréis escribirlo o si queréis directamente hablar, pues encantados. Y si no, pues lo que digo, podéis contactar conmigo posteriormente para, pues eso, para que comentemos lo que necesitéis. Estáis tímidos. A ver, si no hay dudas es porque todo ha quedado muy claro, lo cual me no sé si alegra. hay alguna duda de contenido, alguna duda de metodología, algo que, bueno, que queráis que Yo, os comentemos, alguna aclaración. a mí el contenido, bueno, gracias Gemma y Eva por bueno, por el día de hoy primero, por las explicaciones y por darnos este contenido hoy. Pero sí me gustaría dentro del contenido, cuál es la extensión, porque yo me he perdido un poco en el tiempo con los correos, porque recibo varios de cámara. Y Sí, estoy como apuntada varios talleres y hoy entré además precisamente porque mi foco precisamente y hacia donde voy, mi La línea es duración. un liderazgo consciente, ¿no? Entonces, me llama muchísimo la atención esta formación. ¿Cuál es el tiempo establecido para poder hacerlo? sí, mira, la próxima convocatoria da comienzo el día 5 de noviembre y finalizaría el 11 de mayo. Es decir, son seis Bueno, 6 meses. mesecillos. Sí, sí, sí. Vale, Al final se calcula que son 220 horas, eso es un poco, bueno, al final la formación online es bastante subjetivo, ¿no? Porque cada uno se organiza de una manera, ya te digo, son esas clases semanales que sí que es un poco lo que quedan grabadas, porque luego si no se puede asistir se pueden ver después, pero bueno, aconsejo ir más por el tema de enriquecimiento y eso, pero bueno, que en realidad eh, está en 6 meses y las horas pues dependen un poquito, pero se estiman eso, 220 horas. vale, fenomenal. Lo bueno que tiene esta modalidad es que durante todo el tiempo de matriculación el curso permanece abierto para que de alguna forma la planificación y organización sea un poco según la disponibilidad que vosotros tengáis. Es verdad que es modular y en cada módulo habrá un tutor de contenido, pero también es la libertad de poder, bueno, pues conciliar con otras formaciones o con la parte profesional que tengáis. O sea que en ese sentido es mucho más flexible, porque además las clases
quedan grabadas, que es lo que dice Eva, se avisa con tiempo suficiente para que podáis organizar. Y tanto yo como mis compañeros, flexibilidad absoluta si en un momento dado hay una programación y vemos que el grupo pues tiene dificultad por horario o por día. O sea que en ese sentido sí que es mucho más flexible que otra metodología, ¿no? O si fuera otro tipo de formación. Y además has comentado que la parte de gestión del tiempo era como transversal, como que se iba a ir viendo en casi En todos los... algunos puntos sí, en algunos temas se va a hacer, se va a tocar, ¿vale? Yo voy a finalizar profundizando más en los conceptos. Pero es verdad que en algunos temas, también un poco por el tema, estamos desarrollando habilidades, estamos viendo también herramientas, se va a tocar, pero hay un módulo específico donde yo os voy a enseñar distintas bueno, pues técnicas para gestionar, pero algunos conceptos sí que se van a ir trabajando, Almudena. Vale, fenomenal. ¿Vale? Gracias, gracias a las dos. Gracias Gracias a a ti. ti. Bueno, yo tengo un par de preguntillas, una cuánto cuesta el curso y la otra es si, en qué condiciones lo financia Fundae. Tengo, o sea, tengo una empresa y también soy autónomo, pero siendo Ujú. autónomo me parece que no me lo financian y siendo empresa tampoco. Entonces, y alguna preguntilla más que tenga. Mira, sí, te cuento. El precio total son 1.290 euros. Entonces, a modo particular, es decir, como autónomo, podríamos decir que al final, por desgracia, Fundae no permite bonificar. Sí que es cierto que nosotros ofrecemos un 10% de descuento para autónomos. Se puede pagar de dos maneras, o bien una matrícula de 290 y luego las 5 mensualidades de 200 euros, o bien todo al contado. Luego, por empresa, si tenéis crédito, que normalmente todas las empresas al final, el crédito que tienes anualmente en Fundae depende de lo que anteriormente tienes en seguros sociales, en personal, ¿no? Entonces, desde Cámara de Comercio os podemos ayudar a consultarlo, lo primero, porque la verdad es que muchísimas empresas, y es lo más normal, no saben que disponen de ello. Lo podemos consultar y podemos gestionarlo. Es hasta el 100% bonificable, es decir, si tenéis crédito, Pues no tengo mm, trabajadores, no tengo trabajadores ahora. He tenido trabajadores, vale. 5 trabajadores, pero ahora no tengo ninguno. Vale, perfecto. Entonces, en ese caso podríamos, ¿el año pasado tenías? No. No, vale. Entonces, en este caso sí que tendrías el 10% porque ya te digo, no creo, lo podemos, ya te digo, me puedes escribir después, eva.gil, he puesto Cámara Madrid, lo puede ver mi compañera por si acaso, que no cuesta nada, tendrías que firmar un documento de autorización y lo puede consultar, pero si no se puede bonificar, que es el caso de si no hay crédito, pues bueno, contarías con ese 10% y la posibilidad de pagarlo o bien a plazos o bien al contado, ¿vale? Sí. Vale, y para ahí puntos. Vale, es que estaba anotando la. Vale, por experiencia vuestra de años anteriores, a ver, yo creo que es muy difícil motivar a alguien. O sea, no. Es bastante complicado automotivarse y motivar a alguien. El tema del coaching, me da mucho tiempo. Yo soy coach profesional, llevo muchos años y no. Y mira que he insistido y tal. Aprovechamiento del tiempo, yo creo que la gente pierde miserablemente el tiempo. Perdemos, ¿no? Soy el primero que pierde muchísimo el tiempo, pero no te puedes dar una idea lo que te entretienes en correos, en no sé qué, en reuniones totalmente improductivas y todo esto, ¿no? Eh, Experiencia anterior vuestra, de años anteriores, que comentas que lo habéis realizado, ¿qué tipo de resultado ha dado? No sé si tenéis alguna experiencia en esto. No sé si es. Empiezo, Gema, si quieres, a mí es que me ha venido a la Sí, cabeza. Vaya, que no quiero empieza Elisa. que No, igual no, no sea tranquilo. estupenda y me parece una cosa que es súper necesaria ahora mismo. O sea, un poco de liderazgo, Sí, porque ahora mismo la situación está muy, muy necesitada de liderazgo. Yo creo que vais a tener éxito con este programa, desde luego, porque es muy, muy necesario. Pero hay muy poco bueno. sí. No, y además Y poco nosotros bueno, tenemos un y no es que sea trato. poco bueno, sino que es muy difícil en este campo conseguir resultados. Por lo menos yo personalmente, como coach, mira que me he entrenado y mira que mi Es alta un es y reto. tal, pero mira, por más gente que por Es, más que le dices y le entrenas y no sé qué, y le escuchas y tal, es que no hay manera, tío, que no hay forma. es un reto porque, bueno, la tradición, la cultura un poco arraigada, pues tiene malos hábitos, podríamos decir que hay que cambiar. Sí que es cierto que bueno,
Nosotros, como he dicho al principio, somos vocacionales, somos soñadores y la idea es hacer un clic en la cabeza de las personas. Y en cuanto a lo de la motivación, porque hay nosotros somos muy cercanos en la formación, aunque sea online, al final se crea un vínculo en el que hay un contacto. Yo como coordinadora, pues me encanta que me preguntéis, que me contactéis, que me contéis cómo ha ido todo. Gema como profesora es, vamos, fantástica y el resto de claustro igual. Hay una reflexión que me hacía una de las personas que hizo la última edición. Y es que, y tiene toda razón, y es que la motivación a veces no es tanto motivación como coherencia. Tú lo que quieres de un líder no es que te motive, es que sus actos en el día a día sean coherentes, que sus palabras con lo que luego se hace, muchas veces al final la insatisfacción de los empleados es porque no entienden lo que ocurre, porque no saben por qué pues porque no tienen una mentalidad global de entender al resto de departamentos, porque bueno, cada uno tiene también sus cosas personales que muchas veces llevamos al terreno profesional, porque llevan muchos años trabajando y al final se desmotivan. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es, lo primero, te cambia el chip cuando... Yo soy más del área también de recursos humanos, ¿no? Y hemos visto a muchas personas, líderes, que al final, cuando de verdad se dan cuenta de que cambiando pequeñas cosas, porque al final no es tanto un esfuerzo, hay otras cosas que cuestan mucho más, pienso yo, esto es más un clic en la cabeza que te haga ver que si tú haces pequeños cambios y ves a las personas ver lo que tienen dentro, al final los resultados y las consecuencias son enormes. Entonces, es el formarse en ello, porque hay líderes que tienen que cambiar y cuesta y no tienen la cabeza, no quieren cambiar, o sea, les cuesta ese cambio y hay personas que simplemente no tienen estas herramientas que damos aquí y cuando las tienen ya es bestial, porque si tú tienes la actitud y las ganas y tú ya te formas, creo que puedes conseguir muchísimas cosas. Y al final yo en general es un programa que funciona muy bien, que la gente sale con ganas de comerse el mundo y que al final, vamos, ahora Gema te lo dirá porque trata mucho más pues, Gema con las personas que están en la formación en esta y en otras. Sin duda influye positivamente y a largo plazo y no solo en profesional, sino en personal. Es como cambiar un poco la luz que tienes. Somos muy intensos, pero es así, es cambiar un poco el ver la pantalla de la gafa, ¿no? De otra manera. Gemma, no sé qué opinas. A ver, cuando creamos el contenido del curso, para mí es como uno de mis hijos, porque es verdad que lo creamos desde cero y sobre todo porque yo llevo 30 años en formación, un poquito más de 30 años. Y bueno, he trabajado con muchos líderes, con muchos responsables, con no responsables, un poco con todos los perfiles. Tengo una visión 360, ¿no? De los diferentes perfiles que pueden ocupar una empresa. Y sí que es verdad que yo había detectado la necesidad bueno, de que me den herramientas al final de supervivencia dentro de cualquier entorno. Es decir, lo importante es aprender a focalizar dónde voy a usar esas herramientas y sobre todo a generar la necesidad de tener, bueno, pues una serie de armas que me ayudan a posicionarme. Tener en cuenta que yo lo que he detectado siempre es que todos somos líderes, Manuel, y tú lo sabes desde la posición de coach que eres. Pero a veces es verdad que tenemos muchas autolimitaciones y muchas barreras que no nos dejan dar visibilidad a eso que tenemos. Entonces yo decía, tenemos que tener o crear una formación donde desde el concepto de felicidad ya estoy trabajando con necesidades mías propias a nivel personal. ¿Dónde creo que está el éxito de este programa? En el foco que hemos puesto, no ponemos únicamente en el foco profesional, que también, sino de crecimiento y de necesidad personal, ¿no? De dar visibilidad a ese liderazgo, a ese posicionamiento. Entonces, cuando acaba la formación, yo hablo con los alumnos porque además soy la última del módulo y muchos me dicen, jo, es que las herramientas que hemos cogido, que hemos aprendido, pueden ser herramientas que tienes en muchas otras formaciones, pero el sentido y la orientación que le damos es diferente porque también nos ocupamos, no nos preocupamos de las necesidades individuales que tienen esos líderes y esas personas. Porque al final somos lo mismo, ¿no? Es verdad que hay que separar las mochilas, que estamos hartos de decir, es que no te tienes que llevar al trabajo, a casa, perdón, en los problemas del trabajo, pero es que eres uno, un único, ¿no? Y yo creo que esa ocupación y no preocupación de determinadas cosas
Es lo que hace también que este programa tenga éxito en la gente que lo hace. Y bueno, yo he tenido contacto después con algunos alumnos y es verdad que están proyectando esa parte que han aprendido y esa visión del nuevo liderazgo y sí que me dicen que tiene una acogida positiva dentro del contexto actual. Cuidado, que hay muchas situaciones y mucha adversidad y hay mucha persona que trabaja estos conceptos, ¿vale? Pero yo creo que no es el concepto en sí. Hay muchos manuales de liderazgo, de coaching y mucha teoría, pero luego hay que darle visiones y enfoques distintos, ¿no? Y hay que también partir que somos personas y que tenemos necesidades que tenemos que cubrir y de las que no nos tenemos que preocupar, nos tenemos que ocupar. Y eso es lo que nosotros queremos también que aprendáis o que aprendan en este itinerario formativo, Manuel, porque yo entiendo lo que tú dices, ¿eh? Al final, mucho liderazgo, trabajamos mucho coaching, pero ¿qué me diferencia lo que yo hago de lo que tú haces, ¿no? Pues yo creo que quizás es esa identificación de necesidad y ese aterrizaje en tu identidad propia. Da igual el entorno donde te muevas, no solamente en el profesional. En tu casa eres líder, con tus amigos eres líder, ¿no? Pero sí identificando las necesidades de cada entorno y sabiendo cómo posicionar esas herramientas que has aprendido, ¿no? Y fomentando y trabajando la felicidad, ese concepto, ese liderazgo saludable que nosotros decimos. La felicidad de... Eso es. Fíjate, en un contexto tan adverso, Emanuel, pero realmente estamos necesitados también de buenas noticias y de ese contagio positivo. Y eso es algo que también se genera mucho en este itinerario formativo, ¿no? Porque luego en las sesiones presenciales se trabajan casos muy concretos, más allá de la teoría de los manuales, ¿no? Y eso también es una fuente de aprender y de enriquecimiento, ¿no? Y yo creo que es una aportación, un valor único que intentamos dar en esta formación, cada profesor en su materia y bueno, pues en su dominio, ¿no? de área. Lo habéis logrado, entonces, te lo digo porque, a ver, no quiero entretener a los que están aquí, pero vamos, mi experiencia es que nadie motiva a nadie. La única forma que hay de motivarse es, bueno, pues cuando estás, como cuando éramos pequeños, estás en la piscina, bueno, vamos a la parte del hondo, a los 5 metros y tal, entonces eres hacia abajo al hondo, y cuando te duelen los oídos mientras están bajando, y cuando ya tocas fondo y ¡bium! Empiezas a subir para arriba, o sea, hasta que no estás más que harto de una situación, no haces nada. Y experiencia con empleados, bueno, te puedo decir que, vamos, de 10 2 bajos, vamos, que Claro, pero recuerdo los años, claro, el objetivo que no es recuerdo que los yo te años. cuente y que yo tenga un reconocimiento. El objetivo es que tú identifiques el reconocimiento. Y eso es lo que intentamos hacer, por lo que tú dices, porque si tú no tienes esa experiencia previa o tú no pasas por esa experiencia, por mucho que yo te diga, no vale para nada. Entonces, nosotros intentamos o procuramos que a través de cada uno de los módulos también es identificáis esa experiencia y esa necesidad de experiencia, no porque yo te lo cuente, sino porque tú realmente identifiques que eso es así, pero en primera persona, no porque te lo cuente Gema, te lo cuente José Luis, que es otro compañero, sino porque tú realmente sientas que la necesidad existe y que tiene que ser así. A ver, motivar a una plantilla es muy complicado y a un equipo es muy complicado. Tiene que ser un líder con un posicionamiento muy claro, ¿vale? Pero yo creo que un buen líder tiene que también dar ese reconocimiento y ese liderazgo al equipo y esas herramientas de automotivación. Si tú no desarrollas esa capacidad de autoempatía, de automotivación, de trabajar el autoconcepto, pues muy buen líder que yo sea, el impacto que tiene no es el impacto esperado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque vas a ir contracorriente, ¿no? Entonces, trabajar esa proactividad que yo os decía y ese concepto de automotivación es fundamental. Porque es que actualmente, ¿qué nos motiva de fuera? Pues pocas cosas. Yo puedo tener un buen líder, pero si yo no tengo la capacidad de reconocer y de reconocer mis logros y de que me reconozcan mi parte de liderazgo personal, no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia es buena. De hecho, gratamente, este curso, en cada edición, tenemos alumnos que vienen, bueno, y lo sabe Eva, de alumnos anteriores Sí, que han estado, ¿no? Entonces, un poco por exacto. recomendación. Y es la mejor forma para nosotros de testar que, bueno, que por lo menos ciertos objetivos se están consiguiendo, ¿vale? Yo siempre digo que el unicornio no existe, no podemos vender eso porque eso no existe, pero sí que cuando
tenemos alumnos que son prescriptores de nuestros cursos es porque hay algo que realmente sí que engancha, ¿no? Por eso yo siempre digo, la formación empieza a partir del día siguiente a que acaba la fecha de cierre del curso. Y el que nos vengan alumnos por referencia, pues para nosotros eso es quizás la mejor valoración. Bueno, y Eva lo sabe que habla con Totalmente. ellos. Sí, eso es. Eso es. Nada más que decir porque has dado en el clavo. Creo que Sandra está levantando la... No, Susana, ¿verdad? No sé si... No, Gracias, digo, Manuel. Si estaba quieres ahora también hablando. puedes por dar voz a Sandra y a Susana que también querían hablar. No, no, era solo dar la enhorabuena si los alumnos, ¿sabes? Recomiendan, es un punto de partida. Y luego quería saber si los grupos son muy grandes o hay mucha gente, ¿no? En lo que es la formación, en lo que es el programa, a ver si te he entendido bien porque te he escuchado un poco mal. Sí, Sí, en sí, las Sí, ediciones, en en la las formación. ediciones. son Mm. grupos, se crean grupos, o sea, es que es un programa que engancha y como dice Gema, que además se nos suman muchos alumnos de personas que trabajan donde otros se han formado. Entonces, son grupitos grandes. Pues a lo mejor puede haber 15, 20 o más personas. Es verdad que luego las clases virtuales hay días que sois 10, hay días que sois 5 y otros que sois 20, porque al final, como es un perfil trabajador, suelen ser por la tarde, porque bueno, se entiende esa casuística y es así para facilitarlo. Pero es un networking fantástico el que se crea en esas clases porque, bueno, se escuchan las versiones de cada uno, las situaciones más allá de lo que decía Gemma, más allá del programa o de la teoría, pues se escuchan diferentes casos que te hacen decir, ay, a mí también me pasa, ¿cómo hacemos? Yo hago esto, me ha funcionado, a mí no. Entonces, bueno, son grupillos grandes, o sea, se conoce a bastante, luego ya está en la actitud de cada uno, hay quien quiere ir más por libre, pero hay gente que hace hasta piña luego, quiero decir, en el foro se crean debates, se dan el contacto, bueno, eso ya está en cosa de vosotros, pero sí que son grupos grandes, ya te digo que estimo ahora mismo pues creo que son 19 personas las que hay ya, o sea que ya están en el programa inscritas para empezar el día 5 de noviembre. O sea que bueno, que si queréis, ya te digo, encantados y que bueno, que no solo el programa, sino también las personas que conocéis en esas clases y sobre todo también los profesores. Nos apunta todo, hay voluntad. Se escucha muy Perdona, mal, yo no sé si lo has Sandra. entendido tú, Gema. No, no, Sandra, ¿te importa Sí, repetir, por favor? sí, no O digo escri- no, es que tengo un problema con el audio. Es que, no, que digo que son como cuando se junta profesorado y alumnos, que se forma un grupo, grupos que comparten y como que se Yo creo que vinculan. es un Y, aprendizaje mutuo, sí, porque eso es. todos aprendemos de todos, desde la experiencia de cada uno, desde la perspectiva y el conocimiento que tiene cada uno. Yo creo que es una buena plataforma para aprender y también para a veces incluso hacer consultas, ¿eh? Yo a veces tengo en clases y en sesiones que plantean determinadas casuísticas, intentamos entre todos buscar soluciones, ¿no? Porque de lo que se trata es en esas sesiones en ver casos reales y poner en práctica, es decir, trabajar necesidades reales, ¿no? Y es verdad que muchas veces en esas sesiones salen necesidades, dudas, y entre todos buscamos una alternativa para ayudar al compañero. Yo creo que son muy enriquecedoras, ¿eh? Sí. Mira, pregunta aquí Encarna por el chat, perdona Sandra, si vas a decir algo más, seguimos contigo. Es que justo he visto ahora en el chat que estaban... Vale, pregunta Encarna sobre la bonificación. Si quieres Encarna, tienes aquí mi correo, ya te digo, lo cuento un poco así por encima. Al final es eso, si lo haces por empresa, porque la empresa te da el ok a hacer la formación con ellos y tenéis crédito en Fundae, es hasta el 100% bonificable. Entonces yo creo que aquí lo más sencillo es que contactéis conmigo después. Vuelvo a poner aquí ahora el correo mío de nuevo porque, bueno, te puedo enviar, hay dos opciones, o que gestionemos nosotros esa bonificación con Fundae, es decir, se pagaría la factura de la formación, se realizaría la formación y cuando se finaliza y se supera dicha formación se devuelven seguros sociales. Entonces, es hasta el 100% bonificable
Si queréis que lo gestionamos nosotros, lo hacemos, os enviaría la documentación a cumplimentar, os pondría en contacto con Beatriz, la responsable de ese servicio de bonificaciones, y cualquier duda os ayudaríamos. Hay muchas empresas que lo hacen ellos, que nosotros os damos lo que necesitáis para comunicarlo a Fundae, pero que lo gestionan desde la empresa. Entonces, en ese caso, si quieres, escríbeme o de todas formas, luego si no me dejas tú, yo creo que es más fácil que me escribas tú a mí. Y enseguida me pongo en marcha para hablar con Beatriz y que tengas toda la documentación y resolvamos todas tus dudas, ¿de acuerdo? Vale, no sé si alguien más quiere comentar, que al final me encanta porque esto ha dado juego, ¿eh? Yo quería preguntar una cosilla, si queda tiempo. Brevemente, entonces, dices comentar el 5 de noviembre, una clase a la semana, no sé si será los miércoles o se pone y cada uno que la vea cuando quiera. Y quería ver, bueno, pues qué es lo que se hace. Hay una serie de temas teóricos, pues, supongo que alguien dirá sobre el tema que estamos tratando ahora, sobre pues, motivación, coaches o creatividad, etcétera. Y luego, qué se hace a lo largo de la semana, qué ejercicios se hacen a lo largo de la semana o qué se tiene que hacer después de esa clase. A ver, si quieres le cuento un poquito yo, Eva. Sí, La sí, Gemma, estructura de cada estupendo. módulo, hay una parte teórica, hay una parte práctica, ¿vale? Y una parte de evaluación. Después, cada tutor decide en el foro generalmente es donde subimos, actividades complementarias, ¿vale? Generalmente lo que se hace es, en algunos casos, luego depende de cada tutor y la metodología en cuanto a las clases. Hay veces que subimos previamente a la clase, bueno, pues el tema que se va a tratar, porque consideramos que es bueno que lo lleváis ya revisado. Hay veces que es en la misma clase donde, bueno, entre todos compartimos en ese momento. Lo que sí procuramos subir es una programación con calendario, ¿vale? De clases con actividades que nosotros vamos a incluir, con aquellas actividades que vamos a considerar dentro de los criterios de evaluación. Entonces, yo hablo un poco de mi módulo, pero que es un poco la estrategia común de todos, ¿vale? Cada alumno va haciendo la parte teórica, va haciendo el soporte de ejercicios prácticos que hay dentro del aula con las evaluaciones correspondientes. De forma paralela a cada tema, voy complementando con actividades para que hagáis en el plazo. La estimación del plazo es la duración del módulo, ¿vale? Para no agobiaros más durante la duración, como además es modular, pues dentro del inicio y fin de ese módulo. Y luego las clases se van planificando según, bueno, un poco el criterio del tutor, ¿vale? En cada clase se va trabajando, ya sabéis lo que vamos a trabajar en cada clase porque se pone un título, ¿vale? Para ver lo que se va a trabajar y si se necesita material se os va a enviar. Y luego en esa clase generalmente lo que hacemos es cerrar un poco el contenido de la siguiente, ¿vale? Si necesitamos que durante esta semana o semana y media o lo que tardemos en programar reviséis algo, lo indicamos. Y si no, igualmente, ¿vale? Es decir, vamos programando todo. Fechas de clases virtuales. Vamos programando también en esa semana, en el calendario que entregamos, si se suben o no se suben actividades y cuándo se suben, ¿vale? Y sobre todo dentro de qué módulos se suben. Para de alguna forma iros orientando, pero en un caso tampoco que sea un estrés añadido a lo que hacéis, ¿vale? El único estrés es que al ser modular, imaginaros, el primer módulo, motivación, tiene una fecha inicio y una fecha fin. Mi compañera os pasa un programa de clases, de actividades complementarias y luego de trabajo en cada una de las clases virtuales que hagáis, ¿vale? Y luego la parte online depende de los módulos. Generalmente las actividades que hacéis y los cuestionarios, muchos son las evaluaciones todas de corrección automática, con lo cual tú lo haces y te sale la nota. Y luego hay actividades que nos tenéis que enviar a nosotros y nosotros revisamos, ¿vale? Pero la estructura es eso, contenido teórico, contenido, supuestos prácticos que consolidan la parte teórica, pruebas de evaluación para ir testando los conceptos y el nivel de adquisición de conocimientos y complementariamente lo que nosotros vamos aportando a cada uno de los módulos, ¿vale? Y luego independientemente las clases, que es que donde realmente se trabajan, yo no digo el mismo contenido, cosas más concretas, es decir, supuestos donde realmente veáis cómo se tiene que poner eso en práctica ya en un contexto real y en una situación real, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo siempre digo, no son obligatorias las clases, todas quedan grabadas y están subidas durante todo el tiempo que dura la formación
el material de las clases también se os pasa para que lo tengáis como complementario a lo que ya tenéis, ¿vale? Los manuales del curso y luego están disponibles durante todo el tiempo, es decir, se cierra mi módulo, ¿vale? Imaginaros el de motivación, que es el de mi compañera. Cuando llegué al mío, al final, que es en marzo, creo que decía, mayo que acabamos, ¿no? Sigue todavía abierto todos los enlaces de todas las clases desde el primer módulo. O sea que tenéis un material durante todo el tiempo disponible para que en cualquier momento lo podáis revisar. Y el contenido teórico igualmente, ¿vale? O sea que eso es un poco también la ventaja de poderos organizar y poder, bueno, compaginar con lo que hacéis, Manuel. Ok. Muy bien. No sé si Sandra, hay creo alguna que... pregunta más. Ah, bueno, perdona, Eva, que te... No, no, he visto que Sandra tiene... Ah, no, era... No, no, me he equivocado. No sé si hay más preguntas. Bueno, a la de una, a la de dos. Bueno, de todas formas he puesto mi correo, estamos disponibles para que preguntéis, estamos a tiempo. Es verdad que si se bonifica necesitamos que por lo menos una semanilla antes lo veamos, pero bueno, que cualquier duda en confianza, pues contactad conmigo y eso, que muchísimas gracias por estar aquí y ha sido un placer, que tengáis